Las enseñanzas de Jesús son más que palabras. Tienen el poder de transformar profundamente nuestras vidas. En un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, lo que Él nos dejó es una brújula, una dirección clara para vivir con propósito y paz. Cada enseñanza, por más sencilla que parezca, lleva un significado profundo y relevante incluso en la actualidad. Vamos a explorar los 10 enseñanzas más poderosas de Jesús, que pueden redefinir tu camino y traer un impacto real a tu vida cotidiana. Descubre cómo estos principios pueden cambiar tu vida para siempre. Al aplicarlos, no solo podemos transformar nuestra visión del mundo, sino también encontrar una fuerza y sabiduría que solo Él puede ofrecer. No pierdas la oportunidad de aprender cómo estas enseñanzas pueden guiarte hacia una vida de paz, amor y propósito. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo. ¿Tú que estás viendo esto, confías en Dios? Si es así, comenta abajo. Confío en ti, Dios. Y si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo. Así recibirás notificaciones cada vez que publiquemos nuevos videos. Y quédate hasta el final del video, porque lo que vamos a revelarte hoy, estoy seguro de que nunca lo has visto antes. 1. Introducción a las enseñanzas de Jesús. El impacto eterno de las enseñanzas de Jesús trasciende las barreras del tiempo, la cultura e incluso la comprensión humana. Sus palabras no fueron solo enseñanzas para una época específica. Tienen la capacidad de tocar el alma de cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. Jesús habló de amor, perdón, esperanza y fe, principios tan poderosos que siguen transformando vidas hasta el día de hoy. Sus lecciones son una invitación para que todos experimenten la verdadera paz y un propósito profundo en sus vidas. A lo largo de los siglos, sus palabras han influido no solo en religiones y tradiciones, sino también en líderes, filósofos y pensadores. 3. El amor incondicional. Amad a vuestros enemigos. Desde las páginas de la Biblia, Él nos ofrece un camino de salvación y nos enseña cómo vivir en armonía con Dios y con el prójimo. Un ejemplo de esto es el Sermón del Monte, donde nos presenta principios que son revolucionarios y atemporales. Jesús no solo nos habla de cómo ser buenos o seguir reglas, nos llama a algo más profundo, una transformación interior que puede sanar nuestros corazones y renovar nuestras esperanzas. Cómo sus palabras continúan influyendo en millones de personas alrededor del mundo. Son un reflejo de su presencia viva en nuestras vidas, que nunca se ha apagado. Ya sea en momentos de dificultad, pérdida o desesperación, las enseñanzas de Jesús ofrecen consuelo, dirección y renovación. Sus lecciones sobre el perdón, por ejemplo, son esenciales para quienes buscan sanar heridas emocionales y espirituales. Esta historia nos recuerda que Dios nos llama a confiar en Él, incluso en los momentos más difíciles. Por eso, he creado el ebook Venciendo la Ansiedad, un estudio bíblico de 21 días, una guía transformadora que te lleva en un viaje diario con reflexiones, oraciones y pasos prácticos para fortalecer tu fe y vivir en paz. El enlace está fijado en el primer comentario. No pierdas esta oportunidad de experimentar la paz de Dios y transformar tu camino espiritual. Él nos enseña que al perdonar, también somos liberados, y esa libertad es transformadora. Además, la enseñanza de Jesús sobre el amor incondicional es un faro de esperanza para quienes se sienten aislados o desamparados. Cuando Él dijo, en Juan 15:12, «Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado». No solo nos pidió amar de manera superficial, sino amar de una forma sacrificial, verdadera y profunda. Este amor es el fundamento para restaurar relaciones rotas y para dar una nueva perspectiva sobre cómo podemos relacionarnos con los demás, incluso en tiempos de conflicto. Finalmente, el llamado de Jesús a la fe y la confianza en Dios es un mensaje que sigue resonando en el corazón de quienes buscan esperanza. En Mateo 17:20, Él dijo, «Si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible».
Esta promesa continúa dando fuerza a millones de personas que, en momentos de incertidumbre, se aferran a la fe en un Dios que es más grande que cualquier obstáculo. Las enseñanzas de Jesús, entonces, no son solo palabras dichas hace 2000 años. Son una fuente continua de vida, consuelo y transformación. Para quienes se sienten perdidos o sin esperanza, sus palabras ofrecen un camino claro y seguro. Jesús nos brinda no solo una nueva manera de ver el mundo, sino una nueva manera de vivir. 2. La regla de oro. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. La regla de oro, expresada por Jesús en Mateo 7:12. Así que, todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo también con ellos. Es un principio fundamental que trasciende cualquier religión o filosofía. Esta simple frase lleva un poder inmenso, ya que nos desafía a mirar al prójimo no solo con empatía, sino con un profundo deseo de que se haga el bien, tal como nos gustaría que lo hicieran con nosotros. Jesús nos enseña que el amor al prójimo no se limita a palabras o intenciones, sino que se manifiesta a través de acciones concretas que reflejan respeto, cuidado y consideración hacia los demás. En el mundo agitado y egoísta en el que vivimos, es fácil perderse en nuestros propios problemas y dificultades, olvidando la importancia de ponerse en el lugar del otro. La regla de oro es una invitación a cambiar ese enfoque, a mirar a nuestro alrededor y practicar una empatía genuina. Esto significa ir más allá de simplemente no hacer al otro lo que no queremos que nos hagan, y dar un paso activo para tratar a los demás como deseamos ser tratados. Se trata de un intercambio de energía positiva, donde el amor y el respeto se expanden, creando un ambiente de armonía y comprensión. Vivir esta verdad en el día a día puede ser simple, pero requiere práctica constante. Un ejemplo claro está en las pequeñas acciones cotidianas. Al ayudar a alguien que necesita apoyo, ya sea en el trabajo, en la calle o en casa, estamos reflejando esta enseñanza. Imagina el impacto positivo que puede tener en un compañero de trabajo que está luchando con sus tareas. Si te pones en su lugar y ofreces ayuda, no solo estarás practicando la empatía, sino también transmitiendo amor y bondad. O en casa, cuando los familiares están abrumados, un gesto sencillo como asumir tareas o darles un tiempo para descansar puede ser un reflejo práctico de la regla de oro. Otro ejemplo se encuentra en la forma en que tratamos a las personas que enfrentan dificultades. Es fácil juzgar o ignorar, pero Jesús nos enseña a actuar con compasión. En el Evangelio de Lucas 6:31-36, Él dice: «Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian». Aquí vemos que la empatía va más allá del simple acto de ser amable con quienes están cerca de nosotros. Nos desafía a amar incluso a quienes en muchas ocasiones nos han lastimado o nos han causado dolor. En momentos de conflicto, la regla de oro nos enseña a adoptar una postura de perdón y reconciliación. En lugar de devolver el mal o guardar rencor, practicar el perdón genuino es una forma poderosa de vivir esta verdad. Esto no significa permitir que los demás sigan haciéndonos daño, sino liberarnos de la amargura y el resentimiento, algo que trae paz a nuestro corazón. Practicar la regla de oro en la vida diaria transforma el ambiente a nuestro alrededor, creando una cultura de respeto y solidaridad. Aunque el mundo no siempre retribuya las buenas acciones, las enseñanzas de Jesús nos recuerdan que, al tratar a los demás con amor y empatía, estamos actuando conforme a la voluntad de Dios. Esta práctica no solo beneficia a los demás, sino también a nosotros mismos, pues al sembrar bondad, encontramos la paz interior que tanto anhelamos. La enseñanza de Jesús sobre el amor incondicional, expresada en la famosa frase «Amad a vuestros enemigos», es uno de los principios más profundos y transformadores del cristianismo. Este mandato no es solo una sugerencia, es una instrucción que desafía todos los patrones humanos de reacción ante el odio, la ira y la venganza. 3. El amor incondicional, amad a vuestros enemigos.
En Mateo 5:44, Jesús nos enseña: «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». Estas palabras no son fáciles de seguir, especialmente cuando sentimos que hemos sido tratados injustamente o atacados. El mundo muchas veces nos enseña a devolver el mal con mal, pero Jesús nos llama a romper ese ciclo. El amor incondicional de Jesús va más allá de la reciprocidad o de la justicia humana. Nos desafía a ver a nuestros enemigos no como aquellos que merecen odio, sino como personas que, al igual que nosotros, son imperfectas y necesitan compasión. El perdón se convierte en una herramienta poderosa, no para complacer a los demás, sino para liberar nuestro corazón de las heridas y resentimientos que nos aprisionan. Perdonar no significa justificar el error o la injusticia, sino soltar el peso del odio que, muchas veces, nos consume más a nosotros que a quien dirigimos nuestra ira. En el Evangelio de Lucas 6:27-28, Jesús es claro en su mensaje: «Pero a vosotros que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian». Él nos invita a un cambio radical en la manera de reaccionar frente a los ataques y las injusticias. El amor no consiste en ignorar el dolor, sino en elegir que éste no controle nuestras acciones. Al amar a nuestros enemigos, transformamos el odio en una oportunidad para reflejar el amor de Dios, el cual ha sido extendido a todos nosotros, independientemente de nuestras fallas. El poder del perdón, por lo tanto, es liberador. Nos permite vivir sin el peso del resentimiento. Cuando no perdonamos, llevamos una carga emocional que nos impide avanzar, convirtiéndonos en prisioneros del pasado. Jesús, en su vida, fue el mayor ejemplo de perdón. Oró por aquellos que lo crucificaron, diciendo en Lucas 23:34, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Ese perdón fue ofrecido no porque sus verdugos lo merecieran, sino porque era la manera de Jesús de cumplir su misión de restaurar a la humanidad a su verdadera esencia de amor y compasión. Además, el poder de la reconciliación, que nace del perdón, es clave para restaurar relaciones quebrantadas. Cuando perdonamos, no solo liberamos al otro, sino también a nosotros mismos. En Mateo 18:21-22, Jesús nos enseña sobre la necesidad de perdonar 70 veces 7, simbolizando la idea de un perdón continuo e incondicional. La reconciliación no significa regresar al estado anterior, sino restaurar la paz interior y la armonía con Dios y con los demás. Al practicar el amor incondicional y el perdón, Jesús nos invita a vivir de manera transformadora, donde la paz y la reconciliación no son simples posibilidades, sino una realidad que podemos construir cada día. Ese es el poder del amor. Supera el odio, sana las heridas más profundas y nos reconcilia con la vida y con los demás. Y, al elegir amar a nuestros enemigos, nos convertimos en canales del amor de Dios, reflejando su gracia y misericordia en un mundo que tanto necesita sanación. 4. La humildad. Bienaventurados los humildes. La humildad es una virtud fundamental en las enseñanzas de Jesús. En el Sermón del Monte, Él nos recuerda: «Bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 5:3. Aquí, Jesús no está hablando únicamente de una cualidad moral deseable, sino de una actitud del corazón que nos pone en sintonía con Dios y con los demás. La humildad va más allá de simplemente ser modesto o bajar la cabeza. Implica una postura interior que reconoce nuestra dependencia de Dios y de los demás, dejando de lado cualquier sentimiento de superioridad o orgullo. La humildad es lo opuesto a la arrogancia y la vanidad, que a menudo nos alejan de Dios y de las personas. Cuando somos arrogantes, creemos que somos autosuficientes y que podemos resolverlo todo por nosotros mismos, lo cual nos aísla del amor y la guía divina. Jesús, en su vida y enseñanzas, ejemplificó la humildad al vivir de manera sencilla, servir a los demás y humillarse, incluso siendo el Hijo de Dios.
En Juan 13, 14, 15, vemos a Jesús lavando los pies de sus discípulos, un acto de total humildad. Él les dijo: «Si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros». La humildad nos acerca a Dios, pues al reconocer nuestra limitación y fragilidad, nos colocamos en una posición de total dependencia de Él. La Biblia nos enseña que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Cuando nos humillamos ante Dios, Él se acerca a nosotros, otorgándonos sabiduría, fortaleza y paz. La humildad también nos permite experimentar una relación más profunda con Él, ya que abandonamos el orgullo y nos entregamos con confianza a su plan para nuestras vidas. Además, la humildad es esencial para nuestra relación con los demás. Cuando somos humildes, tratamos a los otros con respeto, reconociendo que, independientemente de las diferencias, todos somos igualmente valiosos a los ojos de Dios. Esto nos permite vivir en armonía, sin juicios, y nos abre al amor y a la compasión genuina. Jesús nos enseña a servirnos unos a otros, y la verdadera grandeza, según Él, no radica en dominar a los demás, sino en servir. Mateo 20, 26, 28. Nos llama a amar al prójimo como a nosotros mismos, no con una actitud de superioridad, sino con una postura de humildad y servicio. La humildad también nos ayuda a afrontar los momentos de dificultad y crisis en la vida. Cuando atravesamos momentos de sufrimiento y desesperación, la humildad nos permite abrir el corazón para recibir el consuelo y la ayuda de Dios y de las personas a nuestro alrededor. Al reconocer nuestras limitaciones, podemos encontrar fortaleza no en nosotros mismos, sino en la gracia divina que nos sostiene. En los momentos de dolor, la humildad es la clave para la restauración y para una vida más plena. En resumen, ser humilde es abrir espacio para que Dios actúe en nuestra vida, reconocer nuestra dependencia de Él y servir a los demás con un corazón puro. Al seguir el ejemplo de Jesús, nos hacemos más semejantes a Él y experimentamos el verdadero reino de los cielos. La humildad no es solo una virtud que debemos cultivar, sino un camino de transformación que nos acerca a Dios y a nuestros semejantes, trayendo paz, sabiduría y propósito. 5. El reino de Dios está en nosotros. El reino de Dios está dentro de vosotros. El reino de Dios está dentro de vosotros. Estas palabras de Jesús, registradas en Lucas 17, 21, son una de las enseñanzas más profundas y poderosas que nos dejó. Cuando dijo esto, no se refería a un reino físico, a un lugar distante, ni a una idea abstracta. Jesús nos estaba revelando que la presencia de Dios no es algo que podamos buscar en un templo o en un futuro lejano, sino algo que debe ser reconocido y experimentado dentro de nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente. El reino de Dios, según Jesús, no se trata de una estructura de poder o de una conquista terrenal, sino de una transformación interna que se refleja en cómo vivimos y nos relacionamos con el mundo a nuestro alrededor. El reino de Dios es donde Él reina sobre nuestras vidas, donde su voluntad se hace presente y donde su paz, justicia y amor pueden gobernar nuestros pensamientos, acciones y sentimientos. Él nos enseña que, al abrir nuestros corazones a su presencia, el reino se convierte en una realidad en nuestra vida, no como un reino visible y material, sino como un espacio de armonía, amor y perdón. Comprender que el reino de Dios está dentro de nosotros significa reconocer que Dios no está distante, como muchos piensan, sino que habita en nuestro ser, guiándonos para vivir de acuerdo con sus principios. Cuando enfrentamos dificultades y sentimos que estamos solos, esta enseñanza es un recordatorio poderoso. Dios está presente en cada momento, ofreciéndonos fuerza, sabiduría y dirección. En Mateo 6:33, Jesús nos instruye: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esto nos enseña que, al poner a Dios en el centro de nuestras vidas,
Al buscar su presencia y seguir sus enseñanzas, todo lo que necesitamos será provisto. La verdadera naturaleza del reino de Dios está ligada a un cambio profundo en nuestro interior. No se trata de una conquista externa, sino de una transformación del corazón. Jesús vino para mostrarnos que el reino se trata de amor, perdón, paz y misericordia. Cuando practicamos estos valores, estamos manifestando el reino en nuestras vidas. El reino de Dios no depende de las circunstancias o condiciones externas, sino que brota desde dentro de nosotros, como un manantial de vida que nunca se agota. Vivir con la comprensión de que el reino de Dios está en nosotros nos desafía a actuar con fe, confianza y gratitud, incluso en los momentos más difíciles. En lugar de buscar soluciones externas a nuestros problemas, se nos invita a mirar hacia adentro, hacia la presencia de Dios que habita en nosotros, y confiar en que Él nos guiará. El reino de Dios nos llama a vivir con propósito, a hacer luz en el mundo y a reflejar el carácter de Dios en todo lo que hacemos. Al comprender y vivir este principio, nuestra perspectiva cambia. Experimentamos una paz que va más allá de la comprensión humana, porque sabemos que, independientemente de las circunstancias, el reino de Dios está en nosotros, fortaleciéndonos y guiándonos hacia la vida plena que Él prometió. 6. La misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. La misericordia es una de las enseñanzas más poderosas de Jesús, y Él nos recuerda su importancia en varios pasajes bíblicos, como en el Sermón del Monte, donde dice: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Jesús nos llama a ser compasivos, a mirar a los demás con empatía y a actuar con generosidad, incluso cuando eso parece difícil o injusto. La misericordia va más allá del simple perdón. Es una actitud constante de comprensión, de ayudar a quienes están en necesidad y de aliviar el sufrimiento de los demás, sin esperar nada a cambio. Es el reflejo del amor de Dios por nosotros, y de cómo Él siempre se inclina para ayudarnos, incluso cuando no lo merecemos. Ser misericordioso no significa ignorar los errores de los demás o pasar por alto sus faltas. Jesús nos enseña que, al practicar la misericordia, estamos imitando el carácter de Dios. Él es misericordioso con nosotros, nos perdona constantemente y nos ofrece una nueva oportunidad cada día. El apóstol Pablo nos recuerda esto cuando escribe en Efesios 4:32: Sed más bien bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo. Así como Dios nos perdona, estamos llamados a perdonar. La misericordia, por lo tanto, es una elección, una decisión de actuar con bondad, incluso cuando hemos sido heridos o tratados injustamente. En la vida cotidiana, la misericordia se traduce en acciones simples pero profundas. Puede ser el acto de perdonar a alguien que nos ha lastimado, ofrecer una segunda oportunidad a quien nos ha herido, o tender la mano a quien está pasando por dificultades. Tal vez sea ese amigo que está en el fondo del pozo y necesita solo una palabra de aliento o un gesto de apoyo. También puede ser la simple mirada de compasión hacia alguien que está solo, o el gesto de ayudar a un desconocido en necesidad. La misericordia se manifiesta en cada pequeño acto de bondad, cuando elegimos ver al ser humano detrás de las fallas, reconociendo que todos somos imperfectos, pero que Dios nos ofrece la gracia de comenzar de nuevo. Un ejemplo práctico de misericordia puede ser la decisión de perdonar a alguien que nos ha herido profundamente. Muchas veces, el perdón parece imposible, pero al elegir perdonar, liberamos nuestra alma del peso del rencor y abrimos espacio para la paz. La misericordia también se refleja en cómo tratamos a los menos favorecidos, como los pobres, los enfermos y los excluidos de la sociedad. Al ayudar a una persona necesitada, ya sea con palabras o acciones, estamos reflejando el amor de Dios de una manera práctica y tangible. La misericordia también está presente cuando decidimos cada día ser más pacientes y tolerantes unos con otros,
recordando que nadie es perfecto y que todos atravesamos momentos difíciles. Cuando actúas con misericordia, te conviertes en un canal de paz, y a través de ti, el amor de Dios puede alcanzar a quienes más lo necesitan. En momentos de dolor y desesperación, la misericordia de Dios es un bálsamo sanador, y estamos invitados a esparcir esa sanación mediante nuestras acciones y palabras. Al practicar la misericordia, no solo transformas la vida de los demás, sino que también encuentras la verdadera felicidad y paz, porque, como Jesús prometió, los misericordiosos recibirán misericordia. 7. La fe. Si tenéis fe como un grano de mostaza, la fe es una de las mayores virtudes que Jesús enseña, y Él mismo la presenta como una fuerza transformadora capaz de cambiar la realidad de cualquier persona. En Mateo 17:20, Jesús dijo: Si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Un grano de mostaza, por más diminuto que sea, tiene la capacidad de crecer y convertirse en una planta robusta. De la misma manera, la fe, aunque parezca pequeña y frágil, puede generar milagros y superar los mayores obstáculos de la vida. Para muchas personas, la fe es la única ancla en tiempos de tormenta, cuando todo parece desmoronarse. Confiar en Dios es lo que trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús nos enseña que, en lugar de centrarnos en las dificultades, debemos mirar a Dios y creer que Él tiene el control de todas las situaciones, incluso cuando parecen imposibles. Esto no significa que no enfrentaremos problemas, sino que en medio de ellos, nuestra fe en Dios nos sostiene y nos da el valor necesario para seguir adelante. La fe como fuerza transformadora va más allá de simplemente creer. Se trata de una confianza profunda, una entrega total a los planes de Dios. En Marcos 9:23, Jesús dice: todo es posible para el que cree. Él no está diciendo que todo lo que deseamos ocurrirá como lo imaginamos, sino que, con fe, podemos confiar en que Dios tiene lo mejor para nosotros, incluso si no entendemos sus caminos de inmediato. La fe, entonces, nos transforma porque nos ayuda a vivir según la voluntad de Dios, permitiendo que Él actúe de manera sobrenatural en nuestra vida. En momentos de adversidad, cuando enfrentamos pérdidas, dolor o incluso crisis de fe, Jesús nos invita a confiar plenamente en su promesa de que nunca nos abandonará. En Juan 14:1, Él dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Este versículo nos recuerda que la fe es una decisión que tomamos, independientemente de las circunstancias externas. Es una invitación a confiar en que, por más difícil que sea la situación, Dios está con nosotros y es capaz de darnos la fuerza necesaria para superar cualquier desafío. Cuando confiamos en Dios, Él nos da una paz que no depende de lo que sucede a nuestro alrededor. La fe verdadera no es una fe sin dolor, sino una fe que, incluso frente al dolor, sabe que Dios está en control. Es esta confianza inquebrantable en su amor y sabiduría la que nos permite atravesar las adversidades con esperanza renovada y con la certeza de que, al final, Dios hará que todo coopere para nuestro bien. Por lo tanto, aunque tu fe parezca pequeña, recuerda que tiene el poder de transformar tu vida. Un simple grano de mostaza puede mover montañas, y en Jesús, esa fe se convierte en la clave para una vida de superación, paz y victoria. Es esta fe la que nos mantiene firmes, confiados y listos para recibir las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. 8. La paz. La paz os dejo, mi paz os doy. La paz, como nos enseña Jesús, no es simplemente la ausencia de conflicto, sino la presencia de una serenidad profunda y duradera que nace dentro de nosotros y se refleja en nuestras relaciones con los demás. Cuando Él dice: la paz os dejo, mi paz os doy, en Juan 14:27, está ofreciendo algo que va más allá del entendimiento humano. No está prometiendo una paz temporal o superficial,
sino una paz que trasciende las circunstancias, una paz que incluso en medio del caos nos brinda tranquilidad y confianza. La paz interior es un poder transformador. Comienza en nuestro corazón con la certeza de que Dios está en control de todo. Cuando sentimos esta paz, no importa lo que suceda a nuestro alrededor, permanecemos firmes e inamovibles. Esto nos da la fuerza para enfrentar las dificultades de la vida sin perder la calma ni la esperanza. Jesús nos enseña que al buscar esta paz, encontramos la verdadera libertad. La libertad de no ser controlados por nuestras emociones o por las situaciones externas. Ser un pacificador, especialmente en tiempos de conflicto, es un reflejo de este poder de paz. Jesús nos llama a ser como Él, agentes de reconciliación en un mundo lleno de divisiones. En Mateo 5:9 nos dice: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Ser pacificador no significa evitar los conflictos o ignorar los problemas, sino actuar con sabiduría, compasión y con la intención de restaurar la armonía. Esto puede significar mediar entre personas en desacuerdo, ofrecer un hombro amigo a quienes están pasando por dificultades o incluso perdonar a aquellos que nos han herido. La verdadera paz, según la Biblia, es un don de Dios y no podemos alcanzarla por nosotros mismos. En Filipenses 4:7, Pablo nos recuerda: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz no proviene de controlar las circunstancias que nos rodean, sino de confiar plenamente en el plan de Dios para nuestras vidas. Cuando entregamos nuestras ansiedades a Él, su paz nos envuelve, protegiendo nuestra mente y dándonos la claridad necesaria para actuar con sabiduría y compasión. En tiempos de conflicto, la paz de Cristo nos permite no reaccionar con ira o violencia, sino con amor y comprensión. Ser pacificador es ser la mano extendida para alguien que ha caído, ser la voz que dice la verdad con bondad y ser la luz que brilla en la oscuridad. Cuando Jesús nos llama a ser pacificadores, nos está llamando a ser instrumentos de su paz en el mundo, reflejando el amor de Dios de una manera práctica y transformadora. La paz, por lo tanto, es algo que podemos cultivar en nuestras vidas, pero no sin la ayuda de Dios. Al buscar esa paz interior y esforzarnos por ser pacificadores, no solo encontramos un refugio en medio de las tormentas de la vida, sino que también nos convertimos en una fuente de esperanza y sanación para quienes nos rodean. La paz de Jesús es real, poderosa y capaz de transformarlo todo, tanto en nuestras vidas como en el mundo. 9. La generosidad. Dad y se os dará. La generosidad es una de las virtudes más poderosas que Jesús nos enseñó y es un reflejo directo del corazón de Dios. En un mundo donde con frecuencia se nos anima a acumular y a pensar solo en nosotros mismos, Jesús nos llama a actuar de manera diferente. Dad y se os dará. Lucas 6:38. Esta simple frase encapsula un principio profundo que puede transformar no solo nuestra vida, sino también la vida de quienes nos rodean. Jesús no nos pide dar solo lo que nos sobra o lo que nos resulta cómodo, sino que nos desafía a ser generosos con lo que tenemos en cualquier circunstancia. Su invitación a la generosidad es una invitación a abrir las puertas de nuestro corazón, no solo para recibir, sino para compartir con quienes más lo necesitan. La generosidad, según Jesús, no se trata únicamente de donaciones materiales, sino de un corazón dispuesto a bendecir a los demás. Es una forma de reflejar la gracia de Dios, quien constantemente nos da sin esperar nada a cambio. Él nos enseña a dar de manera altruista, sin preocuparnos por lo que recibiremos en retorno. En Mateo 6:3-4, Jesús nos recuerda: «Cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará». Esta enseñanza va más allá del acto de dar. Se trata de dar con humildad y con la motivación correcta, sin buscar reconocimiento ni recompensa.
La generosidad de Jesús también refleja la naturaleza de Dios como un Padre que provee abundantemente para sus hijos. Él no nos enseña a ser generosos solo con lo que sobra, sino a dar con el corazón, sin restricciones, confiando en que Dios suplirá todas nuestras necesidades. En Hechos 20:35, el apóstol Pablo hace referencia a una enseñanza de Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Aquí vemos que la verdadera alegría y satisfacción no provienen de acumular bienes o posesiones, sino de compartir con los demás, especialmente con quienes están en necesidad. Cuando somos generosos, estamos imitando la naturaleza de Dios, quien es generoso en su amor, perdón y gracia hacia nosotros. La generosidad no es solo un acto de bondad, sino una manera de esparcir la luz de Dios en el mundo, tocando vidas y trayendo esperanza. Cuando Jesús dice, «Dad y se os dará», nos invita a experimentar la abundancia de Dios de una manera tangible. Él promete que al dar, también seremos bendecidos, no necesariamente de forma material, sino con paz, alegría y gratitud en el corazón. La generosidad abre las puertas a la verdadera prosperidad, que va mucho más allá de las cosas materiales. Por lo tanto, la generosidad es un reflejo del amor de Dios en nuestras vidas. Al dar, no solo ayudamos a los demás, sino que también demostramos nuestra confianza en Dios como nuestro proveedor. Este acto de fe trae sanidad a nuestro propio corazón, porque al dar, nos acercamos más a Dios, quien es el mayor ejemplo de generosidad que existe. 10. El sacrificio. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El sacrificio de Jesús es la máxima expresión del amor, una lección profunda que resuena a lo largo de los siglos. Él no solo predicó sobre el amor y el perdón, sino que lo demostró de manera radical e incondicional al entregar su propia vida por nosotros. Como él mismo dijo, «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Juan 15:13. Este sacrificio no fue solo una muerte física, sino un acto profundo de entrega, un amor sin límites que nos invita a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestras propias vidas. Cuando Jesús dice que el mayor amor es dar la vida por los amigos, nos enseña que el amor verdadero va más allá de las palabras y las acciones superficiales. Él no solo amó de manera simbólica, sino que se entregó completa y totalmente por la humanidad. Jesús podría haber elegido otra forma de redención, pero escogió el sacrificio, mostrando que el amor verdadero no tiene límites ni condiciones. Él nos enseña que el amor no es solo algo que sentimos, sino algo que se expresa en acciones concretas, muchas veces implicando dolor, incomodidad e incluso la renuncia al propio ego. Para nosotros, como seguidores de Jesús, esto trae un poderoso mensaje sobre cómo debemos vivir. El sacrificio de Jesús nos invita a reflexionar sobre lo que estamos dispuestos a hacer por los demás. Muchas veces, en nuestra vida cotidiana, somos desafiados a dar algo de nosotros mismos, ya sea tiempo, atención, perdón o incluso recursos materiales. Pero el sacrificio de Jesús va más allá de cualquier cosa que podamos dar. Él nos enseña a dar sin esperar nada a cambio. Él no sacrificó su vida por amigos perfectos, sino por personas imperfectas, a menudo ingratas, personas que estaban lejos de merecer tal amor. El sacrificio de Jesús también nos invita a abandonar el egoísmo y enfocarnos en las necesidades de los demás. Él demostró que la verdadera grandeza está en servir, en poner a los demás por encima de nosotros mismos. Nos desafía a amar de manera incondicional, a perdonar a quienes nos han herido y a tender la mano a quienes más lo necesitan. El sacrificio de Jesús, en última instancia, nos llama a seguir su ejemplo, viviendo una vida de entrega, humildad y generosidad. Para aquellos que están atravesando momentos difíciles, el sacrificio de Jesús es una fuente de consuelo. Él no nos llamó a seguir un camino fácil, pero nos dio el ejemplo de un amor que supera cualquier dolor, sufrimiento u obstáculo.
Cuando nos sentimos solos, desanimados, o como si no tuviéramos más fuerzas para continuar, podemos mirar al sacrificio de Jesús y recordar que Él también enfrentó el sufrimiento, pero lo hizo por amor. Él nos enseñó que, incluso en las circunstancias más difíciles, podemos vivir con propósito, con coraje y con la certeza de que, al final, el amor siempre triunfa. Los invito a ver estos 2 videos que dejamos aquí en la pantalla. Estoy seguro de que les encantarán.